Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz y formo parte del equipo de marketing de Medical Expo. Les doy la bienvenida a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Primero que nada, les quiero agradecer el tiempo que nos comparten en acompañarnos a estos webinarios tan especiales que traemos para ustedes. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jesús Manuel Esparza. Él es médico cirujano ortopedista con maestría en nutrición clínica y hablaremos de la dieta citogénica para el manejo de la obesidad en adultos. Le doy la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, por presentar este tema para nuestra audiencia de profesionales de la salud y pues le cedo el espacio para que pueda comenzar con lo que es su presentación. Buenos días. Es un honor estar con ustedes y un gusto poder compartirles esta presentación que nos ha parecido muy interesante. El tema se llama Guías Europeas para el manejo de la obesidad, con una dieta cetogénica muy baja en calorías. Es una revisión sistemática y metaanálisis, lo cual la convierte en algo muy interesante. Este estudio fue publicado en una revista científica reconocida, que es Obesity Facts, y fue publicada en abril del año pasado, bastante reciente, en la revista que es el órgano oficial de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, EASO, como pueden ver ahí, y los autores, bueno, son de diversos países, entonces es un estudio internacional reconocido por una asociación muy poderosa en su revista oficial. A manera de introducción, vamos a comentar que la obesidad se ha convertido en una pandemia que afecta ya prácticamente a todos los países del mundo. Más de 200 millones de hombres en el mundo padecen obesidad, más allá del sobrepeso, y cerca de 300 millones de mujeres. Para destacar entonces, hay una mayor afectación en mujeres. Esta definición es interesante de la obesidad por parte de la Asociación de Medicina de la Obesidad. A la derecha, bueno, tal cual la definición en inglés. Entonces hay que entender a la obesidad como una enfermedad crónica, reincidente, multifactorial, neuroconductual. En esos 4 renglones, crónica, reincidente, multifactorial y neuroconductual, bueno, se engloba una enorme cantidad de factores que están contribuyendo. En la obesidad, bueno, hay un exceso de masa grasa, de masa adiposa. Esta masa adiposa sufre una disfunción, empieza a funcionar mal y genera consecuencias adversas para la salud de índole metabólico, de índole biomecánico, para las articulaciones, por ejemplo, y también de índole psicosocial. Por lo tanto, este exceso de masa adiposa, esta obesidad, entendida como una enfermedad, a su vez se asocia con muchos otros padecimientos. No necesariamente duele, es entonces la obesidad uno más de los asesinos silenciosos, agregándose a la lista, por ejemplo, de la hipertensión arterial sistémica, de la insuficiencia renal crónica. No necesariamente duelen, no hay dolor, no hay signos tan agudos, tan severos de alarma, y sin embargo están generando un daño al organismo. Es una realidad que las estrategias que se han empleado hasta ahora para combatir a la obesidad
han fracasado. Y se puede hacer esta aseveración porque vemos las gráficas desde desde el siglo pasado, años 70, 80, en los 90 se empiezan a llevar una contabilidad más acuciosa y se ve cómo va afectando a diversos países del mundo. Las proyecciones a futuro, pues predicen que este problema va a ir aumentando. Estados Unidos a la cabeza y México en el número 2. Y después vienen países de Europa, y eso es interesante para lo que vamos a ver de la revisión. Y también, inclusive ya en Asia, se empieza a ver ya como un problema de salud pública. De manera que las proyecciones a futuro son pesimistas. Tenemos en México la encuesta nacional de salud y nutrición 2021, la famosa ENSANUT. Es interesante ver que en el año 2000 la prevalencia de obesidad estaba un poquito abajo del 20%. Ya para el año 2021 está prácticamente en 32%. Entonces, está aumentando el problema de la obesidad. En esta publicación del Atlas Mundial de Obesidad de este año, que está por acabar, en relación a las predicciones de la prevalencia, encontramos que para el 2030, tanto hombres como mujeres adultos va a estar aumentando, lo pueden ver en la gráfica. Aquí está el año 2010, 15, 20, 25 y 30. Las proyecciones es que la obesidad va a aumentar en todas sus versiones, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del índice de masa corporal. Y quiero destacar también que la obesidad en niños y en adolescentes se prevé que también va a aumentar. Entonces, tenemos que actuar ya. Existen, desde luego, medicamentos para combatir la obesidad. La realidad, bueno, tienen costo elevado, tienen diversas contraindicaciones, puede haber potenciales efectos secundarios y hasta ahora la efectividad es subóptima. En caso extremo, contamos con la cirugía bariátrica. También tiene un costo elevado, puede presentar complicaciones y la disponibilidad para este procedimiento es limitada. Desde el siglo pasado, inclusive desde la primera mitad, se ha venido empleando a la dieta cetogénica, muy baja en calorías, como una estrategia nutricional para combatir a la obesidad. Por sus siglas en inglés, VLCKD, que corresponde a Very Low Calorie Ketogenic Diet. Esto es una dieta cetogénica muy baja en calorías. Voy a usar estas siglas a partir de ahora con bastante frecuencia. La dieta cetogénica induce una condición metabólica normal, subrayando que es normal, denominada por Hans Adolf Krebs como cetosis fisiológica. El doctor Krebs recibió el Premio Nobel de Medicina en 1953 y dio su nombre al famoso ciclo de Krebs. De tal manera que en una dieta normal, en una dieta cetogénica y en un estado de cetoacidosis diabética, los parámetros van cambiando. En condiciones habituales, la glucemia oscila entre 80 y 120 miligramos por decilitro, dependiendo de las horas que han transcurrido desde nuestra última alimentación y del tipo de alimentación que tuvimos. Con una dieta cetogénica, la glucemia continúa estando en rangos normales, aunque tiende a disminuir en relación a una dieta normal. En cambio, en una cetoacidosis diabética, los niveles de glucosa alcanzan niveles muy elevados. La insulina normalmente fluctúa en sangre entre 6 y 23 microunidades por litro. Con la dieta cetogénica
la insulina disminuye, pero continúa estando dentro de los rangos normales. En cambio, en un estado patológico, que es la cetoacidosis diabética, es cercana a cero. La concentración de cuerpos cetónicos que generan o dan pie a la cetosis fisiológica, en condiciones normales tenemos mínima cantidad de cuerpos cetónicos. La dieta cetogénica, su nombre lo dice, genera un aumento en la concentración de 7 a 8 y en una cetoacidosis diabética es mucho más elevada, varias veces más elevada que en una cetosis fisiológica. Es importante entonces ver esta diferencia. Y lo más trascendente, el pH, la alcalinidad, la acidosis, obviamente en una dieta normal está en rangos normales y en la dieta cetogénica no se afecta el pH, mientras que en un estado de alarma, que es la cetoacidosis diabética, el pH disminuye, lo cual puede incluso poner en riesgo la vida. Bien, entrando pues de lleno ya a la publicación que estamos comentando, tuvo tres propósitos principales. Uno, describir el protocolo de BLCKD, que es lo que vamos a hacer a continuación de manera sucinta, destacando sus indicaciones y sus contraindicaciones. El propósito número 2, realizar una revisión sistemática y un metaanálisis de lo que se ha publicado recientemente para poder evaluar la eficacia de este protocolo en términos de resultados. En otras palabras, bueno, ¿sirve o no sirve para lo que le estamos empleando? Un tercer propósito es describir los potenciales efectos indeseables, así como el manejo médico. En razón del tiempo, bueno, no me puedo extender mucho en este segmento, lo voy a poner en pantalla y lo vamos a ver brevemente. Una vez que se han cumplido estos tres propósitos, se pueden formular recomendaciones prácticas, que es lo que nos interesa, ¿no? Para la aplicación clínica de BLCKD, dieta cetogénica muy baja en calorías, para el manejo de la obesidad en adultos, subrayando, esto es para adultos. De tal forma que BLCKD es un protocolo nutricional que proporciona un muy bajo contenido de carbohidratos, un muy bajo contenido de glúcidos absorbibles, menos de 50 gramos al día. Por lo tanto, y ya lo vamos a ver, genera la síntesis de cuerpos cetónicos, por eso es cetogénica. Es una dieta normal en proteínas, de 0.8 a 1 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal ideal. Es muy baja en grasas, aunque sí tiene 15 a 30 gramos de grasas al día, pero tenemos que restringirlas para disminuir las calorías. De esta forma, al día se ingieren solamente de 600 a 800 kilocalorías al día. Por eso es BLCKD, una dieta muy baja en calorías. Entonces, al tener una ingestión de glúcidos absorbibles por debajo de un umbral de 50 gramos al día, debajo de 40, debajo de 30, el hígado genera la síntesis de cetonas. De ahí el nombre cetogénica. O en inglés, ketogenic. Algunos pacientes, incluso en español, ¿es la dieta keto, doctor? Sí, esta es la famosa dieta keto, cetogénica. Aquí un poquito de bioquímica. Si disminuimos la ingestión de glucosa, como ya vimos, los niveles de glucosa disminuyen levemente en sangre, siempre dentro de rangos normales. Esto permite que las reservas de tejido graso, de masa adiposa, la grasa se libera, se moviliza. Entonces disponemos de ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres en forma de acetilcoenzima A pueden ingresar al famoso ciclo de Krebs, de tal forma que
generan energía. Es decir, el paciente está ingiriendo muy poquitas calorías y sin embargo tiene energía a partir de sus reservas grasas. Esta misma acetilcoenzima A derivada de los ácidos grasos libres en el hígado permite la generación de cuerpos cetónicos. Aquí los tenemos. Y a la vez también en músculo, esta es una representación de una mitocondria, entran al ciclo de Krebs, generan energía en forma de ATP, de tal forma que el paciente mantiene niveles de energía adecuados y mantiene niveles adecuados de glucemia. No hay temor de una hipoglucemia necesariamente. Para favorecer el cumplimiento de esta dieta BLCKD, es muy útil, facilita la vida emplear sustitutos de alimentos. De esta forma imitamos una dieta natural. Cada sobre de estos sustitutos de alimentos tiene 15 gramos de proteínas, por eso también se le llama dieta proteinada. No es hiperproteica, no es hipoproteica, es una dieta proteinada, el aporte normal de proteínas. 4 gramos de glúcidos por cada sobre y 2 gramos de grasas. O sea, sí tiene carbohidratos, sí tiene lípidos, pero como pueden ver, amigos y amigas, muy poquitos. De tal forma que cada sobre nos aporta unas 100 calorías aproximadamente. Si tomamos 5 sobres al día, tendremos 500 calorías y como vamos a ver, vamos a agregar verduras para tener 600, 700, 800 kilocalorías al día. El protocolo debe ser ordenado, llevarse adecuadamente. Tiene 3 etapas. La etapa 1 es la etapa activa o etapa cetogénica o ketogenic, es la propiamente dicha dieta cetogénica. Pero es muy importante llevar una etapa 2 de reeducación alimentaria, conductual para el paciente. Y igualmente importante va a ser la etapa 3, el mantenimiento. De tal forma que en la etapa 1 o activa o cetogénica, como ya vimos, es muy bajo el aporte calórico, muy bajo en glúcidos absorbibles, muy bajo en grasas, solamente 7 a 10 gramos de aceite de oliva extra virgen al día, repartido en 2 cucharaditas cafeteras con las verduras. El aporte de proteínas es adecuado, el aporte de micronutrientes es normal, no hay deficiencias nutricionales. Dividimos la alimentación en 5 tiempos. Comidas frecuentes, más o menos cada 3 horas. Un ejemplo, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche. Ya comentábamos la cantidad de proteína alrededor de 1.4, adecuándolo a cada paciente. Y la proteína debe ser de elevado valor biológico, de fácil digestibilidad y su contenido de aminoácidos debe ser completo, lo que nos da pues un aminograma completo. Esta etapa activa dura mes y medio, 2 meses, 6 a 8 semanas. A su vez, tiene 3 fases. En la fase 1, los 5 tiempos de alimentos, todos son con sustitutos de alimentos. Agregamos en la comida y en la cena una porción de verduras. Verduras de bajo índice glucémico. En la fase 2, uno de los sobres es reemplazado por un alimento proteínico de origen natural, pescado, carnes rojas, carnes blancas, aves, huevo, y se proporciona en la comida o en la cena. Y en la fase 3, nuevamente sustituimos un sobre por un alimento proteínico natural, de tal forma que hay proteína natural en la comida y en la cena. Ya comentaba, pues, la suplementación adecuada de vitaminas, todas ellas, minerales, aquí están los más importantes, y desde luego ácidos grasos omega 3, EPA y DHA. La etapa 2 es la de reeducación.
Y entonces aquí el paciente participa en un programa de reeducación nutricional, dándole al paciente las herramientas para que logre evitar cognitivamente la reganancia de peso. Muy importante. De 600 a 800 calorías que teníamos en etapa 1, aumentamos a 1200, 1500 y vamos reintroduciendo a la dieta diferentes grupos de alimentos. Progresivamente, ya aquí ya hay glúcidos, se rompe la cetosis, pero vamos vigilando el índice glucémico. Digamos, una etapa 2A, alimentos de bajo índice glucémico, como frutas y lácteos. La etapa 2B, alimentos, verduras de moderado índice glucémico y agregamos leguminosas. Y en la etapa 2C, ya podemos irnos a los alimentos de alto índice glucémico, lo más sabroso, pan, pasta, cereales, pero tiene que agregarse de una manera ordenada, controlada. Finalmente, la etapa 3 es la etapa de mantenimiento para el resto de la vida. Un patrón nutricional balanceado en términos de kilocalorías, de macronutrientes y de micronutrientes, la fase 7. Aumentamos la ingesta calórica dependiendo del paciente, dependiendo de su estatura, del género, hombre, mujer, sedentario, deportista, deportista de alto rendimiento. Es variable y aquí participa importantemente la asesoría de nuestra nutrióloga. Destacar que la dieta entonces se debe individualizar para cada paciente. Aquí en esta ilustración tenemos pues las 3 etapas: 1 activa, 2 reeducación, 3 mantenimiento, con sus diferentes fases. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C y el mantenimiento. Y aquí ilustramos pura proteína en polvo, agregamos alimentos, carnes rojas, carnes blancas. En la etapa 2 ya agregamos glúcidos, frutas, lácteos. En la etapa verde, la activa, ahí no. En la fase 5, las leguminosas, y en la fase 6, los alimentos de mayor índice glucémico, con los cuales hay que tener mucho cuidado para llegar a una etapa de mantenimiento donde el paciente ya aprendió a comer todo tipo de alimentos, pero de una forma controlada. Ahora, ¿funciona? Entonces, en abril del 2021 se publicó en la revista Obesity Facts una revisión sistemática con un metaanálisis para determinar precisamente la eficacia. ¿Qué se investigó? ¿Qué tanto funcionó en términos de pérdida de peso, en disminución del índice de masa corporal, IMC? La circunferencia de cintura, lo más evidente, el paciente lo percibe, y podemos determinar el porcentaje de masa grasa en kilogramos, y lo mismo para la masa libre de grasas, músculos, órganos. También investigaron los cambios obtenidos con BLCKD en los exámenes de laboratorio, poniendo énfasis en el perfil glucémico, en el perfil lipídico. Aquí el ejemplo, al inicio, durante la etapa activa, la etapa 1, al finalizar esta, y al final de la etapa 2, donde valoramos, bueno, estatura, peso, índice de masa corporal, la composición corporal, exámenes de laboratorio, biometría, minerales, pruebas de funcionamiento del hígado, del riñón, las pruebas de la glucemia, de insulina, determinamos el estado de cetosis, pruebas de funcionamiento tiroideo y examen general de orina, y en su caso buscar microalbuminuria. Aquí está el diagrama de flujo. Estos investigadores de EASO encontraron 645 artículos publicados. Fueron pasando filtros muy estrictos y al final nos quedamos con 15 publicaciones
que cumplieron los estrictos criterios de inclusión. Interesantemente, si volvemos a la gráfica, aparte de Estados Unidos y México, Inglaterra, bueno, ahí están Italia y está España, ya se agrega Suiza, ya se agrega Corea, de tal manera que de los 15 artículos, 8 son de Italia, 7 son de España, donde están teniendo ya un problema severo de obesidad. Entonces, estos autores que ustedes ven aquí, los podemos considerar los rockstars de la BLSKD. ¿Y qué encontraron? Al mes, una pérdida de peso de 7,5 kilos. A los 2 meses, 15 kilos. A las 6 semanas, a las 8 semanas, los diferentes autores encontraron diferencias, obviamente, pero podemos encontrar un patrón. La circunferencia de cintura, obviamente, disminuyó 16 centímetros. Imaginen ustedes en su paciente con sobrepeso, con obesidad, que en mes y medio, 2 meses, baje 16 centímetros en su perímetro de cintura. El paciente lo dice, lo noto en mi ropa. Consistentemente se logró. La masa grasa, en 6, 8 semanas, se redujo en poco más de 11 kilos en todos los estudios. La masa libre de grasa, músculos, masa orgánica, sí hubo una disminución pequeña, de menos de 3 kilos. Dependiendo del aporte proteico y del ejercicio indicado, inclusive algunos autores reportan aumento de la masa magra, de la masa muscular, pero en general hay una pequeña disminución. La glucemia, fíjense qué interesante, disminuyó casi 9 miligramos por decilitro sin empleo de medicamentos, consistentemente todos los estudios. La hemoglobina glicada o glucosilada, que no es muy adecuado el término, también disminuyó, ¿ven? Y sin emplear medicamentos hipoglucemiantes. La resistencia a la insulina también se logró disminuir, es decir, hay una mejoría metabólica en el paciente. El colesterol total, que tanto preocupa a los cardiólogos, a los internistas, bueno, disminuyó casi 18 miligramos por decilitro con pura dieta. El colesterol LDL, entre comillas, el malo, disminuyó 9 miligramos por decilitro, sin medicamentos. Consistentemente, los diversos autores lo reportan. Los triglicéridos bajan casi 50 miligramos por decilitro y además bajan rápidamente, en términos de horas, de días, en cuanto el paciente disminuye su ingestión de glúcidos absorbibles. Entonces, estos estudios, 15 estudios muy estrictos, encontraron grandes ventajas. Entonces, ¿cuándo está indicada una BLSKD? Obviamente en obesidad, de cualquier grado, 1, 2, 3. En obesidad sarcopénica, o algún paciente que de plano necesita cirugía bariátrica, bueno, que baje 20, 30, 40 kilos con esta dieta. La obesidad sarcopénica se presenta en aquel paciente que es aparentemente delgado y sin embargo en su abdomen ha acumulado un exceso de grasa visceral, aunque el paciente no sea con un peso extremo ni particularmente obeso. ¿Cómo está su masa visceral, su masa grasa visceral? ¿Qué más indicaciones? Lo más frecuente, el sobrepeso, ya no digamos obesidad, pero si hay diversas comorbilidades que frecuentemente encontramos en la clínica, componentes del síndrome metabólico, aislados o en conjunto, hipertensión arterial sistémica. ¿Cómo está su presión arterial? Normal. Siempre me han dicho que está normal. Vamos a tomarla y tiene 140, 90. Bueno, ya no estuvo normal. Y el paciente no lo sabe. Prediabetes, glucemias en ayuno de 12 horas, más de 100. Y el paciente no sabe que ya tiene un problema metabólico. O de plano, más de 125 miligramos por decilitro
de glucemia, 150, 180, 200 o 150, ya es una diabetes mellitus tipo 2 francamente establecida. Los frecuentes problemas de triglicéridos, de colesterol, en sus diversos tipos, que constituyen las dislipidemias. Nos dicen Salud que 1 de cada 4 adultos mexicanos tiene dislipidemia y la mitad no lo sabe. Y de los 2 que sí lo saben, 1 no está bien controlado. Frecuentemente la hipertrigliceridemia. Otras indicaciones, también muy frecuente en el paciente con sobrepeso o obesidad, el hígado graso, no alcohólico. Trastornos en la función respiratoria, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y el paciente se despierta repetidamente en la noche, no descansa. Enfermedad articular degenerativa, motivo de frecuente consulta con el ortopedista y con el médico general. Desde luego existen contraindicaciones absolutas y por eso no se puede prescribir arbitrariamente este tipo de dieta. Aquí tenemos contraindicaciones tipo diabetes mellitus tipo 1, algunos tipos de diabetes autoinmunes, falla total de células beta, aunque sea tipo 2, embarazo, lactancia, no indicamos, enfermedad renal moderada o severa, es decir, riñón, hígado deben estar funcionando razonablemente bien, lo mismo que la función cardíaca, respiratoria, y contraindicado en un infarto reciente, al corazón o al cerebro, o diversas cardiopatías. Se va al cardiólogo, lo estabiliza y entonces ya podemos hablar de una VLCKD. Otras contraindicaciones, desde luego, enfermedades mentales psiquiátricas severas o trastornos severos de la alimentación, adicciones, infecciones, síndrome de fragilidad del anciano. Antes de una cirugía electiva, bueno, no lo vamos a hacer. Y luego otras contraindicaciones que afortunadamente son poco frecuentes, de índole metabólico o de índole enzimático, que afectan el ciclo de Krebs, que ya vimos que tiene que estar funcionando adecuadamente. Puede haber contratiempos. ¿Cómo los vamos a prevenir o minimizar? Realizando adecuadas evaluaciones periódicas, como ya había comentado antes, de laboratorio y también clínicas, la exploración física, la antropometría, su circunferencia, su peso. ¿Cuáles son los contratiempos comunes que podemos encontrar? Deshidratación, pérdida de electrolitos. Debemos entonces insistir que el paciente ingiera 2 litros, litro y medio, 2,5 litros de agua al día mínimo, agua simple, el aporte de suplementos que ya hemos mencionado, particularmente sodio, potasio, magnesio. Algunos pacientes pudieran presentar una hipoglicemia transitoria, generalmente es leve. Bueno, le damos un pequeño aporte de carbohidratos de glúcidos absorbibles. Trastornos gastrointestinales. El más frecuente es el estreñimiento. Revisar la hidratación, el magnesio, el aporte de magnesio. Y en casos poco comunes podemos emplear antieméticos laxantes. Es frecuente encontrar un cambio en el aliento del paciente porque la acetona, uno de los 3 cuerpos cetónicos, es un gas volátil que se expele a través del aliento. Pero eso nos está indicando que el paciente está en cetosis. A veces puede haber una hipoproteinemia transitoria. Y aquí tenemos contratiempos que realmente son raros. Hiperuricemia, cambios en el perfil de lípidos, hipocalcemia, urolitiasis, litiasis biliar y pérdida de transitoria de cabello. Hay que tenerlos en mente y estarlos vigilando, y aquí están estrategias para resolverlos. Finalmente, entonces, la discusión. Ya nos quedan unos pocos minutitos. Esa revisión sistemática, metaanálisis, permitió identificar 4 hallazgos. El primero, se logró obtener una rápida y muy significativa reducción del peso corporal, consecuentemente del índice de masa corporal en los meses 1, 1,5 y 2. Algunos estudios
mantuvieron un seguimiento a los 6, 12, hasta 24 meses y esta pérdida de peso se mantenía porque se realizó adecuadamente todo el protocolo. Vean ustedes una paciente a su inicio, vean sus brazos, su región supraclavicular, su abdomen, cara, baja 10 kilos y ya el cambio es notable. Baja 15 kilos y para que no me dijeran que es otra paciente, le pedí que se tomara con la misma ropa inicial. Vean el cambio. El segundo hallazgo, obviamente, como vimos, disminuye la circunferencia cintura, disminuye la masa grasa corporal, particularmente la masa abdominal y especialmente la grasa visceral, metabólicamente peligrosa. Aquí una paciente, ejemplo, que baja 20 kilos, bueno, pues está feliz, el cambio es notable. Tercer hallazgo, el perfil glucémico. Muchas veces la obesidad se acompaña de un estado de prediabetes y el paciente no lo sabe o de plano una diabetes. Y esta dieta sin medicamentos nos permite mejorar los parámetros. Glucemia, hemoglobina glicada, sensibilidad a la insulina. El cuarto hallazgo mejora el perfil lipídico. Disminuye el colesterol total, el colesterol LDL peligroso, los triglicéridos, nuevamente, sin medicamentos. De tal forma que estos 15 estudios, que fueron muy seleccionados, encontraron que puede haber contratiempos, pero generalmente fueron leves y se corrigieron sin mayor dificultad. Es así que BLCKD puede ser recomendada como una intervención nutricional segura y efectiva para ser empleada en individuos adultos con obesidad. BLCKD es entonces un cincel nutricional y aquí el artista Doracio nos hace esta representación, cómo el paciente va cincelando su cuerpo, va eliminando esa masa grasa excedente, peligrosa, más allá de la cuestión estética, la cuestión metabólica. Otro artista ya inclusive hace esculturas con la misma idea, Yáñez Piña. Esta BLCKD debe ser estrechamente supervisada por un equipo de profesionales de la salud, médicos, nutriólogas, eventualmente participa psicólogo, el preparador físico, un equipo multidisciplinario. Recomendamos al paciente para evitar la recuperación del peso perdido, como vimos, pierden 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Bueno, para el resto de su vida, que implemente de manera permanente un estilo de vida saludable. Claro que queremos algo fácil, medicamentos, cirugía, sin esfuerzo, y cambiar el estilo de vida pues no es muy popular, pero nosotros invitamos a realizarlo. Recordemos, si cuidas lo que comes cuidará de ti. Este es un correo electrónico que ponemos a disposición de ustedes para comentarios, contacto, preguntas, y con esto damos por terminada la presentación exactamente a los 36 minutos de plática. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias, doctor. Pues antes que nada, la audiencia por aquí está muy agradecida por el tema. Muchos saludos, agradecimientos y felicitaciones para usted. Por aquí la audiencia nos ha dejado algunas preguntas. Oficialmente abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas y con gusto las iremos respondiendo. Por aquí la primera pregunta que tenemos es de Alan Misael Becerra. Nos dice, los estudios científicos son de países europeos. ¿Cómo relacionarlo con la gastronomía de Europa a la mexicana y esto cómo beneficia o perjudica a la cultura de la alimentación? Muy interesante la pregunta. Desde luego tenemos que adaptarlo a nuestros hábitos en México, la disponibilidad de alimentos y nuevamente la facilidad de acceder a los sobres de alimentos ya preparados facilitan el apego a esta dieta. Como les comentaba, es muy recomendable trabajar en equipo. Y aquí tengo yo conmigo a dos de nuestras nutriólogas, si quisieran agregar algo al respecto. Nuestros alimentos están tropicalizados. También tenemos como una evaluación de
de personas aquí en México como tal, y eso ayuda muchísimo a que los pacientes les guste consumir nuestros alimentos. Entonces, el hecho de que tengamos, por ejemplo, cremas de chile poblano, crema de elote, ayuda muchísimo a que los pacientes no modifiquen tanto su alimentación y puedan apegarse al protocolo. Ahí tienen las palabras de la experta. Medicamentos tropicalizados, mexicanizados para nuestra idiosincrasia. Excelente, gracias, doctor. Por aquí la siguiente pregunta es de Augusto Figueroa. Nos dice, ¿podría ahondar un poco más en la aplicación de esta dieta en hígado graso no alcohólico? Sí, diversos estudios han encontrado, y yo les invito a realizar en sus pacientes, sus estudios de laboratorio que sean completos. Llegan pacientes con una química de 3 elementos, de 6 elementos. Realmente, bueno, yo recomiendo lo más completo posible. Yo pido 45 elementos y ahí vienen las pruebas de funcionamiento hepático, las transaminasas. Y ahí y muy frecuentemente encontramos que están elevadas. Y si pedimos un ultrasonido, nos reporta el ultrasonografista que hay un hígado graso y el paciente no lo sabía, no tenía ni idea. Entonces, la implementación de esta dieta, conforme van pasando los días, las semanas, repetimos los exámenes progresivamente, notamos que estas pruebas de funcionamiento hepático se van normalizando. Y si repetimos, no es imprescindible. En algunos casos lo hacemos un nuevo ultrasonido, vemos que este hígado graso ha remitido, ha disminuido o inclusive llega a resolverse completamente. Entonces, ahí es otra indicación, vigilar cómo está funcionando el hígado, recordar que los problemas de hígado están en el top 10 de las causas de muerte en México. Entonces, si nosotros hacemos una medicina preventiva vigilando el hígado, además del páncreas, el corazón, los pulmones, los riñones, muy recomendable vigilar el hígado. Gracias, doctor. Por aquí tenemos la siguiente pregunta de Elizabeth. Nos dice, ¿hay alguna marca sugerida de sustituto proteico para iniciar? Bueno, una muy buena pregunta. Aquí tenemos compañeros. Pues sí, Profood marca mexicana de alimentos sustitutivos. Profood, marca mexicana de alimentos sustitutivos, que son altos en proteína, bajos en carbohidratos y bajos en lípidos, y que sirven muy bien para una dieta normoproteica. Y muy importante, que la proteína sea de elevada calidad. Podemos comer nuestra carnita asada, nuestro pollito, que claro, son naturales, pero ¿qué tanto absorbemos realmente de ese alimento? Por eso a veces es difícil hacer una dieta bien llevada, con alimentos totalmente naturales, y entonces recurrimos a la tecnología, como hacen los astronautas en un viaje espacial. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta es de Rosa María y nos dice, ¿dónde adquirir estos productos? En nuestro sitio web, www.profood.mx. Profood de comida en inglés. De acuerdo. De igual manera, si nos lo pueden poner ahí en el chat para nuestra audiencia, para que puedan acceder directamente al enlace. Con mucho Lo gusto. agradecemos bastante. Ahí está una www para que todo el mundo lo pueda ver y puedan acceder, contactar a la empresa, donde como ven, pues hay un equipo multidisciplinario y dispuestos y listos para atenderlos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Susana Velázquez. Nos dice, ¿recomienda este régimen para cualquier persona con obesidad sin enfermedades crónicas agregadas? Muy interesante la pregunta. El concepto del paciente obeso saludable. Bueno, ¿existe? Primera pregunta. La respuesta es sí, pero ¿durante cuánto tiempo? La historia natural de la enfermedad nos dice que ese paciente obeso
aun cuando no se le detecte alguna enfermedad por laboratorio o por clínica, tarde o temprano va a desarrollar alguna de las comorbilidades, por la razón simple que aunque sus laboratorios salgan normales, el paciente obeso cursa con un estado que se llama inflamación sistémica crónica de baja intensidad. Si regresáramos a la lámina de la definición de obesidad, ahí se nos menciona que existe una disfunción del tejido adiposo. Entonces, ¿está sano? Sí, aparentemente. Pero si ya sus números nos dicen que hay un exceso de masa grasa, si está ya elevado el índice de masa corporal en valores de sobrepeso, de preobesidad o ya de plano en obesidad en alguno de sus tipos, yo recomendaría, si ese paciente ya tiene obesidad, aunque no detectemos una enfermedad, actuemos, se va a sentir mejor anímicamente. Recordemos que es un problema neuroconductual y todas las repercusiones psicológicas que lleva, los estigmas, y si lo podemos combatir, lo podemos prevenir, actuemos antes de que se manifieste una enfermedad ya plenamente establecida, una diabetes, un infarto, una hipertensión. Entonces, actuemos la mejor medicina, la preventiva. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ana María. Nos dice, ¿un vegetariano puede consumir este producto? Excelente su pregunta. Sí, sí se puede consumir. Podría hacer una fase 1 sin ningún problema, ya que todos nuestros alimentos están en base huevo, en base soya y en base chícharo. Entonces, sí se puede, y también tenemos alimentos que tampoco traen huevo. Entonces, para los que tampoco consumen ningún alimento de origen animal, sí se puede. La industria alimentaria moderna pues, ha progresado, así como los teléfonos celulares, y no estoy diciendo ninguna marca. De la misma manera, los preparados en sobres pueden tener diversos orígenes para adecuarlos a las preferencias de cada paciente. Además, subrayar que de los 5 tiempos de alimentos en todas las fases, la comida y la cena, así como Popeye, debe llevar sus verduritas, su porción de verduras. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta es de Elizabeth Mora. Nos dice, ¿cuánto tiempo se lleva a cabo la última etapa de esta dieta? Muy buena pregunta. Realmente la etapa cetogénica, la etapa 1, que en promedio son 6, 7, 8 semanas. Después pasamos a la etapa 2, que generalmente dura el doble de la etapa 1. Sigue el paciente perdiendo peso, pero ya no con cetosis. Lo va perdiendo ya más lentamente. Y la pregunta, la etapa 3, que es de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo debemos llevar un estilo de vida saludable? ¿Cuánto tiempo queremos tener salud? Si tengo 50 años, 60, 70, 80, 90, siempre. Tal vez cuando el paciente está en su cumpleaños número 100 con sus velitas y sus mariachis, ya le vamos a decir, ok, tome su cerveza, sus papitas y hasta un cigarro. Pero cuando cumple 100 años, para que su calidad de vida sea elevada. Entonces la respuesta, la etapa 3, el estilo de vida saludable, lo deberíamos llevar siempre todos nosotros, incluso aunque no haya sobrepeso ni obesidad. De acuerdo, doctor, gracias. Pasaremos a una última pregunta, ya por cuestiones de tiempo. Es de Sandra Méndez. Nos dice, ¿algún lugar para sacar una consulta para evaluación médica y tratamiento del hígado graso y enfermedad metabólica? Sí, Sandra, con mucho gusto. En pantalla está un correo electrónico, nos puedes contactar ahí. En el chat, ya también nuestro asesor, Jorge Lara Mafud, nos escribió otro correo electrónico para contactar. Oficinas centrales están en Ciudad de México, en la calle de Sonora, el número 100, aquí muy cerquita del Parque España.
y estamos a sus órdenes. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Para que no quedara ninguna duda sin resolver, si nos pudieran compartir por aquí en el chat alguna información de contacto, doctor, donde nuestra audiencia pudiera contactarse con nosotros o en este correo que estamos viendo en pantalla. Claro. Gracias. En el chat va a quedar ahí un teléfono de contacto y ahí iniciamos. Un estilo de vida saludable, prevenir enfermedades. Esa es la invitación. La mejor medicina es la preventiva. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues le agradezco a nuestra audiencia, le agradezco, doctor, por habernos brindado este tema. Les quiero compartir que este webinario ha sido grabado. Será publicado en nuestras redes sociales en aproximadamente una semana. Por aquí les estaremos compartiendo el link de nuestras redes y de nuestro canal de YouTube, donde podrán consultar este y otros webinarios que se hayan perdido. Por ahí, si quieren revivir el tema, de igual manera podrán hacerlo. Doctor, ¿algún mensaje que nos quiera regalar antes de finalizar ya oficialmente nuestro tema del día de hoy? Sí, yo quiero recalcar lo que está ahí en pantalla, para que todos escribamos 100 planas. Si cuidas lo que comes cuidará de ti. Esa va a ser tarea para todos nosotros, una invitación de salud, una invitación optimista, y está en nuestras manos lograrlo. Ese sería el mensaje final. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestra audiencia y hasta la próxima.